Guatevisión. Buenas noches, bienvenido a Clima Electoral. La semana pasada estuvo con nosotros el expresidente Alfonso Portillo, quien está dispuesto a regresar al escenario político para lograr un puesto en el Congreso y que pese a su pasado reconoce los errores que cometió durante su gobierno y que por esos errores permaneció en la cárcel. Hoy nuestro invitado fue exdirector del sistema penitenciario durante el gobierno de Óscar Berché. Después de su paso por el sistema penitenciario entre el año 2006 y el año 2008, fue acusado de ejecuciones extrajudiciales y permaneció en la cárcel vinculado al denominado caso Pavón. Su carrera política se remonta años atrás y esta es la tercera ocasión que participará como candidato a la presidencia por el partido Fuerza. Hablamos del doctor Alejandro Yamatei. Muy buenas noches, doctor Yamatei, bienvenido a Clima Electoral. Muchísimas gracias, Marisol, es un verdadero gusto estar con usted, con Guatevisión, sobre todo con la gran cantidad de audiencia de este canal y de este programa. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar preguntándole, doctor Yamatei, ¿cuál es la lección que deja a todos los políticos los últimos acontecimientos del país? Esta crisis en la que nos vemos envueltos, que terminó con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. No ha terminado. Estamos a duras penas en el inicio de algo. Yo creo que la lección es una lección que debe de ser para los dos lados, para la clase política y para la ciudadanía. La mayoría de la gente de los guatemaltecos no participa en política, porque dice que los políticos de alguna manera representamos ladrón, mentirosos, corruptos, pajeros, transeros, muchas cosas malas. No gente honesta, capaz, decente, trabajadora, que ame a su comunidad y a su país. Y eso ha sido así porque la mayoría de la gente, a pesar de que somos honestos y trabajadores, la mayoría en el país, no nos metemos en política porque decimos, miren, eso es una actividad de ladrones. Y ladrones es lo que tenemos en el gobierno. O sea, si nosotros queremos cambiar, la lección primaria que tiene que ser es para la ciudadanía, que si nos unimos podemos lograr muchas cosas, incluso el cambio del gobierno, ya no digamos el cambio del país. Y para los políticos el mensaje es muy claro. O principiamos a ser honestos y transparentes en la administración de todos los recursos del Estado y principiamos a dar las señas de que esta democracia puede traducirse en mejor salud, en mejor seguridad, en mejor educación, etcétera, etcétera, entonces vamos a tener la respuesta de una ciudadanía urgida de querer confiar y creer en su gobierno para que trabajemos juntos. ¿Qué cualidades tiene o debe de tener la persona que llegue a sustituir a Roxana Baldetti en la vicepresidencia? Bueno, yo creo que el presidente se equivocó. Debería haber pensado qué cualidades debe de tener la persona. Alguien que nos inspire confianza, que no sea del gobierno y que pueda darle al gobierno ese balance que no tiene. Credibilidad. Hemos visto 3 años y medio de corrupción. Necesitamos una figura que nos fuera a dar la certeza de que estos últimos meses, por lo menos estos últimos meses, va a haber alguien que nos sintamos representados. Yo creo que el error del presidente en la terna que está enviando es que está agarrando más de lo mismo. Pero el tema de corrupción no solamente se habla en este gobierno, viene de tantos años atrás, doctor Yamatei. ¿Por qué los gobiernos no han enfrentado este dilema o esta situación, esta crisis de la corrupción? Porque simple y sencillamente los gobiernos han sido electos producto de manipulaciones, producto de financistas que lo único que hacen es que el que gana llega con el alma empeñada al diablo y después resulta que el chamuco se la va a ir a cobrar. Nosotros estamos haciendo una campaña totalmente distinta, es más, la única valla que tenemos puesta con mi foto está en la sede del partido. O sea, no estamos apostando a la campaña tradicional en donde se gastan cientos de millones de quetzales, porque entonces es salir a hacer lo mismo, es salir a buscar a los padrinos que después se la van a cobrar.
todas esas pinturas de puentes, de piedras, que la vemos en la carretera y en todas las partes del país, deje que se mire feo el panorama. Esa pintura después no la cobran, es la más gacha del mercado, pero después no la cobran como que si fuera horneada, policromada y de carro, porque la pagamos en corrupción. Cada bolsita, cada laminita, cada machetito, cada cosa que están utilizando para comprar la voluntad de la gente, hace que efectivamente nuestro sistema esté en manos de la gente equivocada. Las cosas no van a cambiar en tanto no tengamos un gobierno que represente a la gente distinta, a la forma que estamos surgidos los guatemaltecos de ser gobernados. En primer lugar, con honestidad, porque es lo que más ha hecho falta. Y esa honestidad se tiene que ver en una transparencia permanente, de manera tal que sepamos hacia dónde vamos. Este es un país en el que no está planificado, aquí se gobierna con la idea del día. No tenemos un rumbo definido y al no tener un rumbo definido no se pueden iniciar los procesos que hay que hacer para cambiar las cosas en Guatemala. Al contrario, las canciones en las campañas son las que prevalecen, no las soluciones, porque no hay debate. ¿Cuál es el camino que se tiene que recorrer para recobrar la confianza del pueblo? Bueno, yo creo que en primer lugar aguantar todos los insultos, porque a todo el mundo que estamos o nos hemos atrevido a participar en política nos está lloviendo igual, porque la gente está totalmente en contra de la función política y se nos olvida que necesitamos un gobierno. No podemos tener 15 millones de gobiernos, tenemos que tener uno solo. Pero ese gobierno debe responder a nuestras necesidades. Marisol no puede responder a las necesidades de ciertos grupos, porque se nos olvida que la corrupción tiene dos vías. Tiene el que da, no solo es el que recibe. Y en la mayoría de los casos se nos olvida y decimos, sí, este recibió, sí, pero alguien dio. Y ese corruptor tiene que ser perseguido igual. Y la única forma de hacerlo es, imaginémonos que pudiéramos tener un gobierno en el que las licitaciones sean públicas, que la gente pueda poner sus datos de la oferta que está haciendo, en donde las compras no sean directas, para evitar los sobrevaloraciones o las obras fantasmas que son muy comunes. Usted mira carreteras que han sido construidas 3 y 4 veces supuestamente en papeles, pero en la realidad no existen. A Santa Cruz Varías, en Huehuetenango, pues hasta Soloma llega la carretera. Sin embargo, 4 gobiernos han puesto las primeras piedras y se han gastado el dinero. Y eso lo hemos pagado los guatemaltecos y lo seguimos pagando porque pagamos la corrupción con intereses, porque todo es producto de endeudamiento. Estamos en clima electoral conversando con el doctor Alejandro Yamatei. A nuestro regreso de la pausa, él nos dirá cuál es su principal motivación para ser presidente de Guatemala. Viajar rápido y seguro, solo hay una manera. Aéreos Servicios, la flota de helicópteros más modernos y confortables para altos ejecutivos y personal clave de su empresa. Certificados por Aeronáutica Civil, con todos los estándares de seguridad y estricta inspección semanal. Aéreos Servicios, vuele rápido y seguro. ¿Va muy lejos, Tom? Si voy muy lejos, vamos muy lejos. Vamos hacia una Guatemala mejor, con gente trabajando con orgullo. Vamos a llevar seguridad y tranquilidad a cada uno de los que nos eligen. Vamos a puertos, carreteras, pueblos y grandes ciudades. Vamos lejos, pero vamos por buen camino. Entonces que tenga buen viaje, Don, viendo todo. En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. ¿Venís con nosotros? Cuando aceleras tu cuerpo para dar el máximo, las lesiones son un riesgo que no debes correr. Para esos momentos duros, Kinesio Tape
maximiza las capacidades de curación de tu cuerpo. Genera una elevación en la piel que mejora la circulación de la sangre y alivia la presión sobre los receptores del dolor. Las fibras de algodón elástico estiran unilateralmente, por lo que acompañan el movimiento de los músculos mientras te proporciona apoyo. Gracias a su diseño resistente al agua, permite la transpiración natural de la piel y su elasticidad te deja ser el mejor. Kinesio Tape no te deja fallar. Seguimos en clima electoral. Esta noche conversamos con el doctor Alejandro Yamatei. Antes de irnos a la pausa, le preguntamos cuál es su principal motivación para ser presidente de Guatemala. Lo que creo que es para muchas personas que vivimos en este país. No podemos estar de acuerdo con el país que tenemos. No podemos estar de acuerdo en un país que se producen alimentos y la gente se muere de hambre. No podemos estar de acuerdo con un país riquísimo en recursos naturales que se pierden por el mal uso que hacemos de ellos. No podemos estar de acuerdo en un país con el gran desempleo que hay, en donde más de 200,000 jóvenes se van a incorporar a la vida productiva del país y de esos menos de 8,000 encuentran un empleo legal y formal el año entrante, donde si usted tiene más de 20, si usted tiene 20 y pico de años, no consigue trabajo porque es muy joven, y si tiene 40 ya no consigue trabajo porque es muy viejo. No podemos estar de acuerdo con seguir viviendo en un país en donde la inseguridad está a la orden del día, en donde tenemos tantos problemas, cuando tenemos un país que tiene los recursos para no tenerlos. Y el primer recurso que tiene es la gente, y se nos olvida. Pero mientras no apostemos a la educación, mientras no apostemos a capacitar a nuestra gente, mientras no hagamos que haya organización comunitaria a quienes poderles llegar y transformar el campo de nuestro país, en producir los alimentos, en educar a la gente sobre el uso de los alimentos, etcétera, etcétera, vamos a tener siempre un país que vamos a ir por detrás del potencial que tenemos. Tenemos un país con mucho potencial, pero no lo hemos sabido manejar. Fíjese que somos el borde sur de uno de los bloques económicos más grandes del mundo, representados por México, Estados Unidos y Canadá. Eso debería ser suficiente para que nosotros fuéramos un país de industria para estar mandando nuestros productos y generar aquí empleo. ¿Y qué beneficio hemos visto? Nada. Hemos visto cómo nuestra frontera sur se ha vuelto proclive al narcotráfico, al tráfico de personas, al tráfico de armas. Para cosas ilegales sí les hemos visto. Pero la explotación de nuestros recursos y el potencial que tenemos para convertirnos por la ubicación geográfica que tenemos, la hemos perdido. No tenemos nosotros, a pesar de que tenemos una playa blanca preciosa en el Atlántico, en Punta Palma, que tiene más o menos la mitad de Cancún, nosotros no hemos podido hacer nuestro Cancuncito en Guatemala. Ahí está abandonado eso, contaminado y abandonado, porque no hemos tenido como país la visión de convertir a Guatemala en una tierra de oportunidades. Y la primera lucha para convertir a Guatemala en una tierra de oportunidades tiene que ser honestidad en el gobierno, porque si no los inversionistas nacionales o extranjeros buscan en donde más les conviene, y lo que menos les conviene a la inversión es andar pagando mordidas. Usted ha tenido otras oportunidades de participar en campañas electorales. ¿Cuál es la diferencia entre esas campañas a la actual? Bueno, que yo creo que a pesar de que siempre he sido un candidato muchas veces criticado por ser demasiado honesto en decir las cosas, cada día la gente está pidiendo más honestidad al decir las cosas. Decir lo que se ha dicho antes, en la forma en la que se ha dicho antes, resulta que ya no es la forma que la gente quiere. O sea, la gente no quiere canciones, la gente quiere soluciones. La gente que está hoy empapadísima en las redes sociales exigiendo la propuesta. Mire, a este no le toca, pero ¿por qué a usted sí? ¿Qué piensa hacer en educación? ¿Qué piensa hacer en salud? ¿Qué piensa hacer en seguridad? Y las preguntas son básicamente las mismas. Si uno mira la tendencia de la preocupación de los guatemaltecos, uno puede saber la preocupación de la juventud. Una juventud que no se quiere ir del país, pero sin embargo su máxima aspiración es ver qué oportunidad le sale para irse.
Y nosotros estamos perdiendo recurso humano todos los días, producto que no generamos aquí. Uno mira la campaña electoral de una forma pues mucho más madura, probablemente como la vi la primera vez, en cuanto a la relación con la gente. O sea, nosotros estamos surgidos de gobernantes pues que sean como nosotros. ¿De qué me sirve a mí que gastemos un presupuesto en las AAS de 9 millones de quetzales al mes para cuidar al presidente y a la vicepresidenta o al nuevo vicepresidente que vayamos a tener? ¿De qué me sirve a mí? ¿Cómo combate eso, la miseria en el país? De ninguna manera. Entonces, tenemos que tener gobernantes que sean como nosotros, que sufran como nosotros, que corran riesgos de inseguridad como todos nos la corremos. Yo por eso me resisto y me he resistido toda la vida a usar guardaespaldas, a usar armas. No puedo estar de acuerdo con eso, porque entonces se pierde el contacto con la gente. Lo más valioso que tiene que tener una persona que escoge el camino de la función pública como su camino es el contacto con la gente, porque es la gente la que retroalimenta, la que dice, la que cuenta, la que le dice a uno sus penas y uno tiene que transformar esa visión de dolor, de decepción que hay en una visión de prosperidad, de camino, y eso tiene que ser generando confianza y credibilidad. Pero si vemos a los gobernantes puestos en una poltrona a 2 kilómetros de distancia y no tenemos acceso hacia ellos, ¿de qué manera yo puedo ayudar a que mi país cambie si no me dejan ni siquiera conocer a ciencia cierta si esa persona está actuando correcta o incorrectamente? A su criterio, doctor Yamatei, ¿cuáles son los grandes retos a los cuales debería de afrontar un presidente entonces en Guatemala? Bueno, mire, en primer lugar, tenemos que definir qué es lo que queremos. Guatemala es el puesto 133 en el orden de las naciones en desarrollo humano. 133. Si nosotros logramos principiar a incidir y lograr el desarrollo humano, necesitamos tener en cuenta 3 cosas. Lo básico: educación, salud y alimentación. Y esas 3 cosas tienen que ir dentro de un marco de seguridad y justicia. Si no hay eso, no puede haber desarrollo humano. Y mientras no hagamos que exista el desarrollo humano en el país, siempre vamos a ser un país bien posicionado geográficamente, pero destruyéndonos y sin explotar las condiciones favorables que tenemos para lograr que el beneficio le llegue a las personas. ¿Está capacitado el doctor Yamatei para darle solución a los problemas del país? Eso nos lo responderá al regresar de la pausa en Clima Electoral. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa y asegura lo que más amas. Tenemos un seguro para cada necesidad: seguro médico, seguro de vida, seguro para tu vehículo, tu empresa o tu casa. Ya lo sabes, asesórate en Grupo Cofisa. Puedes llamarnos las 24 horas del día a los teléfonos 2387-9999, 5550-7507, 5205-0109 o te esperamos en la 16 calle 2-99 de la zona 10. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa. Viajar rápido y seguro, solo hay una manera. Aéreos Servicios, la flota de helicópteros más modernos y confortables para altos ejecutivos y personal clave de su empresa. Certificados por Aeronáutica Civil, con todos los estándares de seguridad y estricta inspección semanal. Aeroservicios, vuele rápido y seguro. ¡Doctor! ¡Ay, qué! Cada vez que tomo café siento un piquetazo en el ojo. ¡Ah, quítale la cucharita a la taza, hombre! Para mis dientes amarillos, ¿qué me recomendás? Esta corbata café es azul, no te va. Doctor, estoy enfermo. Que estás deshidratado. Tiene diarrea. Si así estuve yo ayer por comer chicharrones de olla. ¿De olla? De olla hace 8. Yo lo que les recomiendo es Glucosoral en envase de vidrio. Hidratación total. En sabor melocotón. Manzana. ¡Cereza! ¡Y coco! ¡Ay, Dios mío! ¡La, la, 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 la!
Seguimos en clima electoral. Esta noche nos acompaña el doctor Alejandro Yamatei. Doctor, tantos problemas que tiene Guatemala, ¿usted se siente capacitado para darle solución? No, y no solo eso. Es lo que voy a demostrar en estos 117 días que faltan para las elecciones. ¿Cree usted que llegó tarde a estas elecciones, a esta convocatoria de elecciones? ¿Cree que todavía puede usted avanzar una segunda vuelta? Vamos a darle cara vuelta. Mire, no hemos visto todo. A duras penas eso está principiando. Es más, todavía hay algunos que están definiendo si van o no van y con quién van, y vemos candidatos a alcaldes que estaban en un partido que la semana pasada se pasan a otro. Vemos todavía diputados preocupados de que su partido se desmoronó, ya no tienen cabida en otro lugar y andan viendo qué le hacen. Este proceso va a ser muy atípico. Todos los procesos tienen su forma. Este proceso es totalmente atípico. En primer lugar, nunca habíamos tenido un candidato a la presidencia que tuviera tanto rechazo popular y que encabece encuesta. No en la forma que dicen, porque cada día tiene menos, pero hay que reconocerlo, ahí está. Pero eso nunca lo habíamos visto. Habíamos visto gente que encabeza encuestas, que tiene rechazo, pero no odio de la gente. No ese rechazo ya vuelto en una obsesión de la gente. Y vamos a ver, yo creo, esta campaña, una campaña en donde va más valer la boca de la gente, convenciendo gente, que las piedras pintadas en el camino. Las piedras van a ser parte del panorama feo que nos va a dejar las elecciones, pero vamos a ver a muchísima gente moviendo la boca. A mí hay mucha gente que se me acerca y me dice, mire doctor, cuente con mi voto. Y le digo, fíjese que su voto es bueno, pero no me sirve. Yo necesito su boca. Porque si queremos romper con el sistema tradicional político, necesitamos que la gente sea la que nos ayude y la que nos acompañe para no caer en el juego de los financistas y los compromisos y después llegar a hacer exactamente lo contrario de lo que hay que ir a hacer. Entonces, hoy tenemos una oportunidad y tenemos una gigantesca oportunidad de depurar el sistema político, de decir, bueno, este diputado tiene 30 años, va a cumplir 30 años, está en el Congreso, ¿qué ha hecho? Pues para afuera, nombremos gente que vaya nueva, que vaya con nuevas ideas, que nunca haya estado en el Congreso. Porque nos tenemos que garantizar que la buena fe prevalezca en la clase política. Y eso, que la buena fe prevalezca en la clase política, es de lo más complicado. Y solo lo pueden hacer políticos distintos, gente nueva, que se atreva. Usted ha sido funcionario de gobierno. Es cierto que, a pesar de tener buenas intenciones, es difícil cambiar lo que ocurre adentro. Depende de las instituciones. Depende, dijo Pepito. Se pueden lograr grandes cambios. Yo he sido funcionario de gobierno, he sido trabajador de la iniciativa privada y le voy a decir una cosa, en la función pública el trabajo es complicado porque el sistema no ha sido corregido. Muchísima buena gente en este país no quiere meterse en la función pública, porque si usted es funcionario público, es honesto y cumple con su deber, tiene dos caminos finales, el panteón o la prisión. Pero si usted es corrupto, si usted es transero, si usted es narcotraficante, si usted es contrabandista, corre el riesgo de que hasta la orden del Quetzal le den. O sea, realmente aquí no estamos privilegiando al honesto. Vivimos en un sistema político que privilegia el deshonesto. Los cambios que tenemos que atrevernos a hacer son los cambios en las instituciones. Y las instituciones en Guatemala son tan débiles que dependen de quien las administre, la forma en la que esa institución puede responder o no. Porque no tenemos una ley de servicio civil que haga que la carrera administrativa pública sea una realidad. Seguimos teniendo gobiernos que entran al gobierno y para afuera todo el mundo y para adentro todo el mundo. Y estamos cada 4 años capacitando gente que cuando al fin va entendiendo el trabajo que tiene que hacer, ya va para afuera, porque el gobierno va a cambiar. Nosotros necesitamos fomentar una clase media de los mandos medios, técnica,
que cambien los gobiernos, pero no tiene por qué cambiar la administración pública. Es más, la administración pública, la parte técnica tiene que ilustrar al político cuando llegue para que las cosas no deban cambiar, sobre todo las cosas que estén dando resultados. Pero hoy lo vemos que damos bandazos de izquierda a derecha, de arriba para abajo cada 4 años, esperando que Superman gane. Porque hay una gran equivocación en muchos de los candidatos a la presidencia. Dicen que ellos van a cambiar el país. Y esa es la mentira más grande del mundo. Un presidente no cambia un país. Una sociedad consciente y participativa cambia el país y cambia al presidente las veces que se le dé la gana. Pero para que esa sociedad reaccione, para que esa sociedad participe, se necesita forzosamente confianza y credibilidad en quienes nos gobiernan. Si usted fuera electo como presidente, doctor Giammattei, ¿cuáles serían sus primeras medidas como gobernante? Fíjese que la pregunta me la han hecho un montón de veces y la respuesta siempre es la misma. Primero, no habría fiesta de toma de posesión. Ese sería el primer gran cambio. Lo que es el 14, a las 14 decía aquel, es ponerse a trabajar. La segunda es la instauración de un mecanismo de auditaje que nos garantice a los guatemaltecos que efectivamente la honestidad y la transparencia va a ser total, principiando desde el primer día con la instauración de un gobierno electrónico que sea totalmente abierto, para que la gente sepa cuánto dinero tenemos y en qué se está invirtiendo. La primera medida sería el fomentar muy probablemente la invitación al Congreso de la República a generar cambios en ciertas leyes que es urgente cambiar y que desde el primer día tenemos que trabajar en ellas. Yo creo en una ley electoral y de partidos políticos distinta, tan distinta como que el siguiente Congreso, que sea electo después de estas próximas elecciones, debería durar en sus cargos nada más 2 años. ¿Por qué? Porque el Congreso debería ser electo a la mitad del periodo del presidente. Si el presidente está haciendo bien las cosas, la gente va y le da su confianza eligiendo diputados de su partido. Si el presidente no está haciendo bien las cosas, la gente iría a rechazar y a darle a la persona que considere en la oposición que deba de tener más el control. O sea, nosotros tenemos que buscar esos fieles de la balanza que no tenemos en la política guatemalteca. Yo creo, por ejemplo, en una ley electoral y de partidos políticos en donde ya no hayan diputados por el listado nacional, en donde tengamos incluso un número de más o menos 90 diputados en el Congreso. Tenemos que rebajar. El diputado del listado nacional no representa a nadie. Necesitamos que la representación sea auténtica y sea de los distritos. Hay distritos como por ejemplo el caso del Progreso, donde tienen un diputado. Ese es un error. El Progreso debería tener por lo menos 2, porque tiene que haber pesos y contrapesos, si no vamos a seguir con el mismo diputado más de 20 años, porque se entronizan, se vuelven caciques en su lugar, y eso no le conviene al sistema. Tenemos que cambiar muchísimas leyes, tenemos que reformular el Estado, tenemos que principiar a pensar en cambios a la Constitución, y la queremos solicitar desde el primer día. Cambios a la Constitución y hacer los cambios en la Constitución por etapas dependiendo del tema. Urge el cambio en el tema de justicia, eso estamos clarísimos. Urge el tema de cambios en la Constitución en la descentralización del Estado para que podamos ser eficientes. Mucha gente viene y dice que los gobernadores sean electos, sí, pero con el modelo centralizado de fondos públicos. ¿De qué nos sirve que sean electos? Igual van a tener el dinero que el gobierno les haga el favor de pasar. Y eso es un gravísimo error. O sea, nos tenemos que atrever a hacer cambios reales. No plantear cambiar que si va de reelección o no de reelección. Esos son intereses espurios. Eso está fuera. Cambiemos las cosas que nos están impidiendo como país poder llegar a desarrollarnos. Gracias, doctor Giammattei, por acompañarnos esta noche en Clima Electoral. Lo espero la próxima semana con otro candidato presidencial. Recuerda sintonizarnos los miércoles a las 10:30 de la noche y así poder tener un panorama de los posibles futuros gobernantes. Soy Marisol Padilla y que tengan muy buena noche.